damos paso a la última mesa experta y para ello vamos a presentar al moderador, que es David Alba, secretario general de la Confederación de Empresarios. También fue emprendedor, en el cual me alegro mucho de verte y saludarte. Igualmente. Y va a moderar la última mesa redonda bajo el título El sector TIC como protagonista de la digitalización empresarial y de la administración. Adelante, querido explorador. Muchas gracias. Mi nombre es David Alba, soy secretario general, como ya ha dicho Victoria, de la Confederación de Empresarios de Sevilla y, bueno, pues siempre, como es cierto, he estado muy vinculado al mundo del emprendimiento. He sido presidente de Jóvenes Empresarios de Sevilla y también acabé siendo presidente nacional de Jóvenes Empresarios. Por ese bagaje, pues he andado muchísimo por el mundo empresarial. Bueno, bienvenidos todos. Yo tengo que agradecer enormemente la paciencia que habéis tenido y bueno, que hayáis llegado a este punto de este encuentro, ¿no? Agradecerle a Juan Antonio, que lleva toda la mañana tragándoselo todo para venir a verme, es lo que él quería. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Yo creo que tenemos una ponencia muy interesante, tenemos una mesa redonda muy interesante y tenemos además unos ponentes de primer orden que están muy vinculados además al tema principal de la ponencia, ¿no? A mí me gustaría que nos centráramos, sobre todo durante la ponencia, no en lo que hacen las entidades públicas, no en lo que hacen las entidades privadas, sino en cómo puede ayudar, como bien dice el título, las TIC a la colaboración público-privada. Es decir, la inteligencia artificial tiene que aprender, en cierto modo, bueno, pues a compatibilizar lo que es público y lo que es privado. Y yo creo que ahora mismo la inteligencia artificial pues no lo distingue y yo creo que eso nos puede producir un avance de quitar determinados roles, que esto es público, esto es privado, ¿no? Porque muchas veces yo creo que tenemos determinados tabúes, ¿no? Y sin más, y porque no tenemos demasiado tiempo, me voy a preparar unas preguntas y lanzo la primera, que es la más lógica. Empieza tú si quieres, Rafael. ¿Cómo analiza cómo la alianza entre el sector público y privado puede impulsar la innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación para crear territorios más inteligentes? Gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Impro por la invitación a participar en esta mesa redonda. Sin colaboración público-privada es que no sería entendible la actividad, yo creo que de las tres entidades que participamos en la mesa. Nosotros, como clúster de empresas de economía digital, el más importante por número de empresas, el más grande o el mayor por número de empresas asociadas del país, no podríamos realizar ninguno de los proyectos que muchos giran en torno a los territorios inteligentes o al turismo inteligente. Podríamos poner el smart o el inteligente de apellido prácticamente casi todo lo que hacemos, ¿no? Pero no podríamos hacerlo si no tuviésemos esa cofinanciación por parte de los diferentes ministerios, principalmente en nuestro caso el Ministerio de Industria o de la propia Junta de Andalucía o de las corporaciones locales o de las diputaciones provinciales, ¿no? Entonces, es indudable que sin esa colaboración público-privada, todos nuestros proyectos, todo el 100% de nuestros proyectos son proyectos colaborativos. Y son proyectos colaborativos entre empresas y universidades, entre empresas, universidades, centros tecnológicos, entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas. Entonces, ya te digo, es inherente a nuestra propia existencia esa colaboración público-privada. ¿Está bien? Bueno, pues nosotros, de hecho, somos un modelo de colaboración público-privada, ¿no? Por lo tanto, tenemos clara esa visión y esa necesidad de colaboración, ¿no? Al final, CTA es una colaboración público-privada constituida como una fundación privada y conformada por un clúster empresarial de más de 170 empresas que a lo largo de nuestros 18 años de actividad han confiado en nosotros para acelerar los procesos de innovación, que eran las cuestiones que tú planteabas dentro de tu pregunta, ¿no? Al final, y lo decía Fran al principio en su ponencia, las empresas innovan y deben innovar en el mercado. Pero, desgraciadamente, aquí en España y no frente a otros ecosistemas, como también mencionaba en cierta manera Gracia, sigue siendo necesario que haya un apoyo público
para que las empresas no solo innoven, sino que desarrollen actividad de innovación tecnológica y I+D+I. Principalmente, como decía Rafael, en el ámbito de los fondos, ¿no? De hecho, nosotros, como modelo de colaboración público-privada, tenemos fondos propios, fondos en este caso de carácter privado, para poder financiar proyectos empresariales de I+D+I y, de nuevo, en otra colaboración público-privada, y es en colaboración con grupos públicos de investigación, ¿no? Se ha mencionado también en otras ponencias anteriores la importancia de la transferencia del conocimiento del ámbito público al ámbito privado, ¿no? Y esto por dos cuestiones muy simples. Una es por una cuestión de eficiencia, es decir, ser capaces de hacer más con menos, y otra cuestión es una necesidad de eficacia, es decir, que las empresas y esas innovaciones lleguen al mercado de la manera más rápida. En todo esto, al final, lo que necesitamos es una colaboración constante entre el ámbito público y el ámbito privado, y desde el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones, que también era otra de las cuestiones que comentabas, nosotros como indicador del nivel de actividad de innovación en Andalucía, el 25% de los proyectos que financiamos son de este sector, ¿no? Por lo tanto, es uno de los principales sectores, al igual que el sector de la energía y medio ambiente y al igual que el sector aeroespacial y procesos productivos, que están tirando de la economía, de la innovación y de esa colaboración público-privada en Andalucía. A mí, al principio de tu pregunta, estaba pensando, al final, si yo lo llevara a los adjetivos o a palabras muy sencillas, sería cómo ayudamos a que las tecnologías ayuden a relacionarse a dos tipos de mundos, ¿no? Es decir, cómo inventamos un Tinder para lo público y lo privado. Y solo el hecho de que estemos preguntándonoslo significa que no existe. Es decir, ¿qué nos está faltando, sea la industria, sea al territorio, la función pública, para entendernos mejor? Y creo que a partir de esa pregunta es a partir de la cual podríamos encontrar los nuevos lazos y las nuevas maneras de tender puentes. ¿Dónde estamos todos tan metidos en nuestro castillo que nos cuesta tender ese tipo de comunicación, ¿no? Un clúster, por definición, es un entorno de colaboración, igual que hay otros, ¿no? Yo lo comparo con una familia numerosa versus una familia de hijo único. No eres el más guapo, no todos los juguetes son para ti, no te regalan los oídos todo el rato, pero a cambio aprendes a priorizar objetivos, a tener un criterio de reparto, a valorar las virtudes de otro y a decidir si las quieres copiar, emular o competirlas. Es decir, creo que la colaboración no es precisamente una de las virtudes del español medio desde el siglo XV. Y es algo que nos deberíamos plantear, que no es una cuestión de hippies, lo de colaborar y paz y amor, y no lo debiéramos ver como si fuera, sino que a día de hoy es una cuestión de supervivencia. Hay muy poca cultura asociacionista en España. Ya sea uno trabajador, sea empresario, sea lo que sea, nos juntamos cuando en el patio de Monipodio anuncian que se reparte dinero. Y aquí enseguida se ha empezado a hablar de financiación, lógico, porque sin financiación no vamos a ningún sitio, ¿no? Pero lo cierto es que fomentar la colaboración a día de hoy es una cuestión de supervivencia. Cuando miramos la inteligencia artificial, esa, la generativa, vamos a decir de momento, ¿no? No es más que una media de todo lo que se le ha metido en la máquina y que nos va a responder siempre con una media, nos va a responder con un argumento tremendamente correcto. Es muy difícil, si hacéis el cálculo, que 4.500 millones de cabezas conectadas a la red de media, durante 4 horas de media al día, seamos capaces de competir contra ellas de uno en uno. Cualquiera de nuestras empresas está condenada a fracasar irremisiblemente. Siempre va a haber alguien despierto, más fuerte, más rápido o con más dinero. Entonces, ¿cuál es la única opción que tenemos? La de colaborar. Los proyectos que han sido financiados por las ayudas del Ministerio u otros, lo que han permitido es que pymes colaboren para acceder a proyectos más ambiciosos. Y esos proyectos eran tan ambiciosos que no podían destinarles ni el tiempo ni los recursos que no tenían, que les faltaban, para poder acceder a ellos. Nosotros decimos que hay otra IA, que es la inteligencia asociativa. Cuando no puedes ganar en cantidad de talento, sí puedes ganar en calidad de talento. Asociarnos, colaborar, esa primera parte de colaboración público-privada, yo lo primero que me quedaría es colaboración, punto.
Y si somos capaces de estimular y de proyectar eso desde lo público, desde lo privado, entonces tenemos un horizonte. Claro, como dice, ¿no? Si quiere ir rápido, ve solo, y si quiere llegar lejos, ve acompañado. Pero sí, y derivo un poco, ¿no? Porque me interesa mucho el tema del Tinder, como has dicho, ¿no? No, pero sí es cierto. Es decir, yo creo que muchas veces en lo que es colaboración público-privada, tú estás aquí, yo estoy ahí, y al margen de la financiación, que es muy importante, y que yo creo que ahí pues, las administraciones, dentro de sus posibilidades, no lo están haciendo mal, más allá de una normativa que gracias pues, a determinadas asociaciones pues, se solicita esa, bueno, pues, que esa normativa se agilice para que las empresas TIC puedan crecer. Yo iría un poquito más allá, porque al final lo que parece es que estamos tocando la superficie, ¿no? Es decir, por fuera. Es decir, realmente las TIC, realmente las administraciones, si realmente las TIC, las empresas privadas y las administraciones, es decir, puede ser ese pegamento, las TIC, que haga que tanto las empresas privadas como las administraciones se unan, se casen, sean felices y tengan muchos niños. Porque es que las administraciones, no pensáis que muchas veces tienen su manera de actuar y los empresarios también tienen la suya. Entonces, ¿pensáis que las TIC pueden ayudar a que no pensemos en una colaboración, es decir, a que no pensemos en montar un gran proyecto sin una colaboración pública-privada más allá de la financiación y la normativa? Bueno, creo que de hecho estamos en ello. Estamos en ello. Te lo traduzco. ¿Un empresario quiere una administración si puede prescindir de ella? Vamos a ver. La pregunta, y la pregunta también se puede hacer al revés. ¿Y son las TIC las que pueden ayudar? Yo creo que no es cuestión de prescindir. Al final tenemos que confluir en el camino. Alguien tiene que gestionar esto, ¿no? Lo hacen las administraciones. El final de todo es el ciudadano, tanto de la empresa privada como de la empresa pública. Porque ¿quién utiliza los productos de la empresa privada? Al final son ciudadanos, son otras empresas, y normalmente todas estas innovaciones que tanto CTA como Cluster Smart Cities como nosotros y nuestras empresas, en definitiva, porque al final nosotros somos un canal. Todas las innovaciones terminan en manos de los ciudadanos. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿lo hacemos de la mejor manera? Probablemente estamos en lo que comentaba Fran, ¿no? En ese prueba-error, 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 ¿no? También vamos aprendiendo. Ahora hemos tenido un escenario, y digo hemos tenido porque para los clústeres, pues, desgraciadamente ya parece que está finito, ¿no? Por el momento, de una gran financiación que ha venido de los fondos Next Generation, ¿no? Pero ahora se acaba eso. Ahora se acaba eso. Como al final, tú lo has comentado, ¿no? Donde hay dinero, pues parece que todo el mundo quiere estar. Es verdad, no tenemos esa cultura anglosajona, y lo hablábamos ahí fuera antes, ¿no? Del asociacionismo, del compartir el éxito empresarial con la sociedad. Y sin embargo, lo que más va a quedar una vez que se acabe el dinero es toda esa colaboración que se haya construido previamente, es lo que va a permitir que algunas de esas pymes a las que ya se les ha cortado un grifo hayan aumentado su capital de talento, de innovación, su capital de colaboración. O sea, eso es lo que les va a quedar. Veo allí a Antonio Gil, que es CEO de Softcom. Antes comentaba él, después de la intervención de un ponente, un proyecto que tienen con INCIBE, ¿no? Que están ejecutando. Ese proyecto nació de un consorcio que consolidamos dentro del Cluster on Tech Innovation, que el proyecto no fue aprobado por el Ministerio de Industria, pero sí quedó la semilla de lo que después ha sido un proyecto para INCIBE. Es decir, al final, y un proyecto de años, ¿no? y que tenéis una ilusión depositada en el mismo, pues un proyecto de valor, ¿no? No es solo el dinero, es que yo creo que quizás lo del dinero sea lo de menos, es más lo que comentaba Alain, ¿no? Yo diría que al final, y esto es muy obvio, no voy a descubrir nada a nadie, pero la base de la colaboración es el compartir objetivos. Y desgraciadamente el sector público y el sector privado no siempre comparten objetivos. De hecho, que diría que la mayoría de las veces no lo comparten, ¿no? Entonces, las herramientas, las TIC, pueden ser una solución, lo que pueden facilitar procesos de compartición, procesos de análisis
de esos objetivos, pero no van a cambiar significativamente, ¿no? Nosotros, mencionabas tú el tema del Tinder, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta para promover y facilitar la innovación abierta, que mencionaba también Gracia, y al final nos hemos dado cuenta que es una herramienta digital que debería favorecer y debería simplificar este proceso, pero la clave no está ahí. La clave está en si hay interés real en compartir objetivos. Y si cuando hablas con esa otra parte para ver e intentar identificar esos objetivos, hay una verdadera voluntad de modificar los tuyos para unirlos a los de la otra parte. Y desgraciadamente, aunque hay herramientas, se ha estado hablando de compra pública innovadora, hay muchas herramientas que favorecen la colaboración público-privada, todavía estamos bastante lejos en ese alineamiento de objetivos. Mira, el otro día estábamos celebrando en el ICEX una mesa sobre CPI, sobre compra pública innovadora, y participó Cristina de las Rozas Innova, Clara del Smart City Cluster y Luis de Silo. Cada uno un experto, cada uno en un área, para contar cuáles eran sus problemas, sus desafíos, sus puntos en común. Y una cosa que dijo Cristina me pareció fantástico, es la CEO de las Rozas Innova. Dice, yo tengo la suerte de que en mi ayuntamiento han hecho por unanimidad un pacto para tener un proyecto a 10 años. Cuando alguien se plantea algo a 10 años, de repente es mucho más fácil encontrar proyectos a corto, medio o largo que encajen en una visión pública. Pero claro, si las empresas están preocupadas por el balance a un año de la cuenta de resultados y el otro por el balance a no sé cuántos días de la próxima reunión de su comité central, llega un momento en el que el cortoplacismo, y esto me lo decía un alto representante de Huawei hace muchos años, tomándose un té, dice, nosotros no tenemos prisa. Yo me sentí como la sangre se me helaba, claro, o sea, porque decía, es que esta gente tiene una capacidad para la colaboración y para centrar esos objetivos que decir. Otra anécdota de la Smart City Expo, paso por delante de un stand y una empresa dice, control y transparencia. Y digo, ¿eso se lo habéis vendido a algún alcalde? Digo, ¿hay algún alcalde que haya comprado alguna vez control y transparencia? Y dicen, intentamos, y claro, el vendedor me dijo, sí, pero el que estaba ahí, el director técnico, me miraba con una cara diciendo, bueno, vamos a ver si conseguimos. Es decir, la parte de la confluencia de objetivos que tú mencionabas es imprescindible, pero para eso tenemos que cambiar mentalidades y saber que si no, estamos muy fastidiados. Claro, lo que pasa es que yo veo, y por lo que veo aquí en Sevilla, que las administraciones son conscientes de que sin infraestructuras en el sector TIC no hay desarrollo TIC. Pero las infraestructuras no las ponen ellos, sí, bueno, las ponen ellos, las pagan ellos, pero las hacen las empresas privadas. Al fin y al cabo, es una colaboración público-privada, busca un distinto objetivo, pero son... lo que pasa es que esa colaboración público-privada entre ayuntamientos, diputación, por ejemplo, en este caso, de creación de infraestructura junto con las empresas privadas, ¿cómo veis que pueda ser provechosa a largo plazo? No, yo creo que lo que está claro es que las redes de comunicación, las tecnologías de información y comunicaciones son fundamentales para la sociedad actual. De hecho, hay muchos casos en los cuales son más útiles y necesarias a nivel personal que a nivel profesional. Pero, evidentemente, todo lo que son las administraciones públicas requieren una inversión significativa en tener y disponer de sistemas de comunicación lo más avanzados posibles. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Pues nuevamente hay que ver qué puede hacer cada una de las partes, ¿no? En línea un poco, casi volviendo a la pregunta anterior, pues desde una administración pública, hablaba antes Carmen, de la renovación tecnológica. Las administraciones tienen que tener capacidad de tener tecnología, luego tienen que empezar a saber cómo usarla, tienen que tener personas que entiendan la tecnología y entiendan el valor de la tecnología, pero nunca van a tener la capacidad de la empresa privada para movilizar toda esa información, para generar datos, para obtener y poner en marcha sistemas y para acercarlos a lo que sería la ciudadanía, que es el cliente al final de la administración pública, ¿no? Entonces, nuevamente, la administración pública tiene que tener una clara orientación y un claro objetivo, tiene que tener personas capaces de
intentar confluir y conseguir ese objetivo, y las entidades públicas se tienen que apoyar significativamente en el sector privado, que al final obviamente quiere cobrar por ello, y volvemos al tema de los fondos, ¿no? Es decir, al final el cliente de la administración pública es el ciudadano y el cliente de la empresa puede ser la administración pública, pero eso no tiene por qué ser malo, eso simplemente es una nueva confluencia de objetivos y de intereses. Sí, voy a hacer una pregunta. Como yo vengo del mundo del marketing y me gusta saber muchas veces, para que las cosas funcionen tenemos que ver muchas veces dónde está el problema, ¿no? Entonces, es una pregunta un tanto atípica, pero como vosotros estáis en el mundo de las nuevas tecnologías, yo cuando quiero implantar en una empresa, hacer una transformación digital, curiosamente no son ni los de más edad, da igual la edad de la persona que vaya a esto, he estado con personas que están a punto de jubilarse y se ponen enseguida, ¿no? Con ilusión, ¿no? Con su lentitud, pero con ilusión, ¿no? Y personas jóvenes que ni entienden ni quieren entender, curiosísimamente, muy curiosamente. Me encuentro muchas veces con que los frenos mentales los tienen los que están arriba, que son incapaces, es decir, de implementar una transformación digital en sus empresas porque no confían. Y tú se lo explicas y dices, no, mira, vamos a hacer un CRM y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, un CRM sobre esto cuesta dinero. Es decir, yo soy incapaz de abordar que la empresa donde antes invertía cero en tecnología o invertía con me compro el Harvard y un poquito de software, pues ahora van a tener que gastar en consumibles de... bueno, pues que si un CRM, que si esto, que si lo otro, es decir, 2, 3, 4, 8, 10 mil euros mensuales en mantener toda esa infraestructura, ¿no? Es que yo quiero comprar un ordenador, meterle el Windows y tirar. Y yo creo que en las administraciones, en muchos sitios, pasa lo mismo con esa transformación digital. ¿Qué frenos veis vosotros en la parte privada y qué frenos veis vosotros en la parte pública para implementar una transformación digital importante? Bueno, yo creo que tú has nombrado uno de ellos y es normalmente la cúpula, la cúspide de la organización, ¿no? La transformación no es un cambio de cultura. Las tecnologías pueden ser unas, pueden ser otras. Hay que analizar, no es tampoco... Y no es un gasto, es una inversión. Eso es lo primero que hay que ver. Entonces, si se parte ya de que la gerencia o la dirección general pues no confíe en esa transformación, que es un cambio de cultura de la empresa, pues mal vamos. Pero ¿pasa lo mismo en las administraciones, vosotros que trabajáis más con ellas, o las administraciones tienen otros problemas a la hora de implementar de hacer una transformación es que hablar digital? de administraciones también es algo... No es lo mismo la Agencia Digital de Andalucía, que lleva en sus genes desde que ha nacido la digitalización, que hablar de... Un ayuntamiento. De un ayuntamiento, una corporación local de 1.500 habitantes, donde seguramente el informático es el administrativo y donde los recursos que tienen también son los que tienen. Pero al final volvemos a lo mismo. Si el alcalde de ese municipio de 1.500 habitantes ve la necesidad de digitalizar los servicios públicos que presten a los 1.500 vecinos y lo hace de una manera razonable, pues llegará a buen puerto. Al final es una mezcla de toma de decisiones y, desde luego, de cambio de cultura. Yo creo que eso es fundamental en la transformación. No me gusta ni llamarla digital, es transformación. De hecho, sí, llamar digital en 2023 es como hablar de electricidad en 1970. Es decir, de hecho, ya no debería haber cosas como un ministerio de transformación digital, porque es una redundancia. De todas maneras, lo que estaba comentando Rafael a mí me lleva a pensar otra cosa. En realidad, cuando dos no se entienden, está claro que es porque hablan de lenguajes distintos. Las tecnológicas se han acostumbrado a hablar en un lenguaje a veces muy difícil de entender. Es muy difícil llegarle a una administración pública y empezarle a hablar, salvo por la presencia de técnicos eximios, hablarle en un lenguaje en el que sabes que no te van a entender y que, por lo tanto, y eso lo estamos viendo, las administraciones luego, cuando lo tienen que trasladar a la ciudadanía, acaban no por dar argumentos de transformación, sino por replicar los argumentos del catálogo comercial del fabricante,
Es decir, con lo cual, no estás hablando en el lenguaje de los ciudadanos, no estás hablando en el lenguaje de la Administración, de la defensa del bien público, ni del territorio. Estás hablando en un lenguaje que parece copiado y pegado de un folleto que alguna vez alguien hizo en Silicon Valley y que dice que la tecnología va a ser la solución de todos sus problemas, muchacho. Lo cual es evidente que no es así. Lo otro, a la inversa, si no escuchamos, si desde la Administración uno también se niega a escuchar y decir, de la Administración o de la cúspide de esa empresa privada que también se niega a utilizar ese tipo de recursos, se niega a pensar que alguien puede saber más de esto. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a un mundo analógico en el que lo que se podía ver, se podía medir, calcular y casi tocar. En el mundo de los tangibles, hacer una carretera por un ingeniero de caminos o comprar una maquinaria por parte de un empresario, al final lo veías, las gallinas que entras por las que salen. En el mundo de los unos y ceros no es tan fácil. Y quizás el problema de base es que ni las empresas tecnológicas, ni la administración pública, ni nadie se ha ocupado de explicar, algunos por interés y otros por desinterés, se han ocupado de explicar de qué va esto de la digitalización y de qué va esto de la revolución digital. Y llevamos ya 40 años de revolución digital y hay muchos dentro de las empresas tecnológicas, dentro de las administraciones públicas, dentro del territorio, que siguen sin tener, ni pastelera idea de qué va esto y por qué y cómo va a afectar a sus vidas. No sé si habéis visto que últimamente ruedan muchos WhatsApps con lo de madres contra el uso del móvil antes de los 15 años. En 2023, cuando estamos a punto de dejar el móvil. Quiero decir, no a punto, pero vamos, échale. ¿Cuándo llegará madres en contra de ChatGPT? ¿En el 2050? O sea, es decir, estamos todo el rato reaccionando y nunca parándonos a pensar. Yo digo, y con esto termino, yo siempre digo que los problemas de los ingenieros de caminos se veían enseguida. Si se caía un puente, se caía un puente. Y por lo general mandaban a otro ingeniero de caminos, o a los obreros, o a quien fuera. Los problemas de los ingenieros, los que genera la ingeniería de telecomunicaciones o informática, se ve mucho más tarde y se ve en la mente de las gentes, en las percepciones de las gentes, y los tiene que solucionar el psiquiatra o el sociólogo, cuando no el ejército. Quiero decir, el problema es que seguimos sin entender en qué mundo estamos. Y estamos jugando con las piezas que nos dejan. Y ahí es verdad que la colaboración nos ayuda mucho a no estar solos en el invierno, pero no estamos creando, no estamos siendo los dueños del mundo que estamos gestionando. Por ejemplo, por decir algo. Lo dejo ahí. Bueno, ¿pensáis que la inteligencia artificial puede ayudar a la toma de decisiones con las TIC respecto de la colaboración público-privada? Fabián, ya lo están haciendo, los discursos que estamos escuchando estos días. Perdón. No, por favor. Bueno, en mi opinión, al final no es más que una herramienta más que hay que saber utilizar y que saber aprovechar. Yo, esto es una casi broma de no apta para millennials porque no lo entenderían. Yo digo que todas las tecnologías pasan por esa fase que son como el sexo en la adolescencia, que todo el mundo dice que lo hace porque todo el mundo dice que lo hace, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, todo es inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es solo la punta del iceberg de un proceso de transformación digital en el cual, lógicamente, tiene que haber una idea, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber inversiones, tiene que haber tecnología, tiene que haber bases, tiene que haber datos, tiene que haber un por qué, un para qué, ¿vale? Entonces, muchas veces, a día de hoy, estamos viviendo esos momentos en los que cualquier cosa lo soluciona la inteligencia artificial, ¿no? Supongo que muchos habréis visto. Yo no veo mucho la tele, pero entre que cambio de Netflix a otro y salen 4 anuncios, me dejó un poco, a ver, no porque no lo entienda, ¿no? Pero me pareció desde un punto de vista de lo que tú comentabas, de lo que se transmite un poco a la gente y a la sociedad, el anuncio de la aspiradora con inteligencia artificial. Vale, está muy bien, pero ¿realmente me estás vendiendo una aspiradora porque tiene inteligencia artificial? ¿Alguien de verdad entiende por qué y para qué la inteligencia artificial es importante en una aspiradora? Gente con aspiraciones. Bueno, había que ponerlo, había que decir que era una aspiradora que tenía inteligencia artificial. Y a lo mejor habrá gente que la compre, ¿no? Pero la inteligencia artificial ni soluciona ni empeora nada, es una herramienta más y es que, como decía, que hay que utilizar, que es especialmente potente, que muchos ya usamos, y de hecho yo creo que aquí, con la inteligencia artificial, con ChatGPT que mencionabas, va a pasar un poco lo que pasó con WhatsApp y lo que pasa con todas esas tecnologías que se hacen de uso masivo.
que son de uso masivo porque se utilizan de nuevo más en lo personal que en lo profesional. En el momento en que a ti te da una ventaja, pues lógicamente como persona y como ciudadano lo utilizas, ¿no? Y desgraciadamente las empresas en ciertas cosas van a venir después. Decía Mar Vidal esta mañana que anticipemos el futuro, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial y yo creo que tendríamos que estar hablando de robótica seguramente, ¿no? Porque detrás de la inteligencia artificial lo siguiente, y donde de verdad va a impactar y donde de verdad vamos a ver un cambio brutal de aquí a 20 años, va a ser en estos robots que nos van a acompañar en casi todo, ¿no? Que tienen inteligencia artificial, por supuesto. Que tiene- De todas maneras, juzgar o pararse a decir me gusta o no me gusta la inteligencia artificial es de nuevo como pararse a decir si la electricidad mola o no mola. La historia es si sabemos cuáles son las consecuencias y podemos jugar con ello. A mí me parece que el que busque en la inteligencia artificial respuestas está jodido. Lo que hay que hacer es entrenarse a hacer mejores preguntas. O sea, como herramienta para uno practicar cosas que lo hagan más inteligente, bienvenida. Como herramienta para matar la curiosidad y la inquietud y pensar que, igual que Google ya hace que no tengamos que recordar ni los números de teléfono de nuestra casa, pensar que ahora tampoco tenemos que recordar cómo se pensaba en hacer una redacción, eso no conduce a ningún sitio que no sea el advenimiento de los robots y ojalá cuanto antes. ¿Y cómo pueden las empresas TIC abordar la inclusión digital y garantizar que las soluciones tecnológicas desarrolladas en colaboración con el sector público sean accesibles para todos los ciudadanos? Pues haciéndolas accesibles para todos los ciudadanos. Claro, es decir, volvemos a lo de siempre, es cómo podemos garantizarlo. Que la persona que haga la pregunta no compre algo que no cumpla con unos requerimientos. O sea, yo creo que la culpa nunca es solo del cerdo, también es del cerdo y del que le da de comer. Entonces, si uno hace bien las preguntas y exige, y en ese me parece que es la esencia, tendríamos que aceptar todos ser más exigentes. La colaboración exige responsabilidad y exigencia. Uno no puede ir solamente a ganar, tiene que ir también a saber qué es lo que puede aportar. Entonces, si la sociedad necesita una respuesta accesible, mi obligación es pedírsela y exigir que me la den. Entonces, eso es un pacto entre caballeros, que diría Sabina. Aquí hay que hablar en un lenguaje en el que lo que me preguntes y lo que yo te dé sea beneficioso para un tercero, que es el que ni lo está preguntando ni lo está dando, que es el ciudadano. Entonces, ¿cómo hacerlo más accesible? Obligándose. Es que hablábamos antes en el coche, el resto de otros compañeros míos del clúster y yo, de una solución que se pretendía tremendamente accesible y en cuanto se puso en práctica, ¿con quién se puso en práctica? Con gente de la Fundación 11, que llevaron incluso a alguien que estaba completamente virgen en la solución que se aplicaba. En el momento de probarlo, dijeron, es que le habéis cambiado hasta los iconos. Que nosotros los iconos no los tenemos por diseño, nosotros los iconos los tenemos para reconocerlos entre unos y otros. Entonces, no se trata de hacer las cosas de nuevo de espaldas y a ver qué te vendo, sino se trata de hacer las cosas dialogando y escuchando. Ahí la accesibilidad es escuchar también a una parte de la sociedad. Muy simplemente, al final, y un poco aterrizando todavía más lo que estás diciendo, es poner al usuario en el centro. Claro. Al final, Pero no para dispararle, sino para... Sí, exactamente. Si pensamos en quién lo va a usar, para qué lo va a usar y cómo lo va a usar, la respuesta debería ser muy simple. Y es verdad que hay muchos ejemplos, muchísimos, demasiados, en los cuales se hacen las cosas sin pensar en quién lo va a utilizar. Sí, pero al final el usuario en este caso es el ciudadano, como bien decía Rafael. Lo que pasa es que, claro, también aquí convergen muchos factores, ¿no? Porque, por un lado, está el objetivo de la parte institucional, que en principio es servir al ciudadano. Por otro lado, está el objetivo de la empresa, que es darle un buen servicio a su cliente y que le sigan contratando. Y por otro lado, el objetivo del ciudadano es únicamente la simplificación administrativa. Si me permites, David, voy a poner un ejemplo muy absurdo y muy sencillo de lo que yo creo que por dónde van los tiros. Al final, y volviendo a algunas cosas las que hemos mencionado, si nosotros tenemos que hacer una consulta digital médica, lo que tenemos que pensar es en el usuario. Y si las personas de tercera edad, que son las que tienen más dificultad en poder adaptarse a un modelo, por muy avanzado que sea, que no saben dónde le tienen, oye, pues si hay tecnologías que usan de uso diario, como puede ser, por poner un ejemplo que he mencionado, un WhatsApp,
Pues ¿por qué no hay consultas médicas por WhatsApp? Sería muy sencillo que un médico pudiera responder a las consultas médicas de sus pacientes a través del WhatsApp. No digo que sea lo más ideal, ¿vale? Pero sería muy sencillo, ¿no? Eso no tendría barreras de acceso. Sería tan simple como eso. No hay que inventar sistemas complejos con agendas, con, no sé, pruebas digitales. No hay que hacer nada de eso. Lo que hay que llevar esta solución al usuario con aquello que ellos están acostumbrados a utilizar. De hecho, en la pandemia hemos tenido un ejemplo de cómo las tecnologías nos han ayudado a todos, ¿no? A salir adelante. Sin ellas, pues no sé, la verdad, qué es lo que habríamos hecho. Desde la propia vacuna, que también sea, o vacunas que se han investigado con tecnología, hasta el día a día que hemos tenido durante prácticamente 2 años, ¿no? Y por ir, porque me han pegado ya el toque, pegando, sí. Lo de los médicos me interesa, después lo hablamos, ¿eh? Porque no es tanto el médico, sino el farmacéutico. Es que muchas veces nos equivocamos. Bueno. Te vas a tu farmacia de confianza y el farmacéutico es el que le traslada sobre esa persona mayor los síntomas a un médico de confianza que le dice qué se tiene que tomar. Eso es como hablar de la división de poderes. Sí. Efectivamente. No, la pregunta, por ir concluyendo, es decir, ¿cómo pensáis realmente que toda esta revolución tecnológica que se está dando va a mejorar la relación público-privada o va a hacer que o va a continuar siendo tan especial en muchas ocasiones? Si tenemos un hijo, vamos a seguir casados, quiero decir. Instrumentalizar o depositar en el instrumento la virtud de la relación sería desviar la atención de cuál es la responsabilidad de cada uno. Lo que podemos hacer, yo siempre digo, a ver, a mí cuando me hablan de convertir el territorio en inteligente, digo, hay ciudades que llevan 2000 años vivas y hay empresas que apenas llevan 8. Me suena mucho más creíble que sea el territorio el que vuelva inteligente a la compañía y no al revés. Entonces, o entendemos que todos somos responsables del baile y que la herramienta tiene un potencial que podemos hacer y aprovechar para conseguir resultados realmente exitosísimos, pero teniendo objetivos comunes. Aquí la diferencia está en que si seguimos negociando en vez de compartiendo un horizonte, vamos a estar condenados a estar vendiéndonos y comprándonos. Y, por lo tanto, a tratar de sacar el mejor rédito cada uno. Pero bueno, Si vemos la relación que teníamos las empresas con la administración pública hace 20 años, que eso no es nada, o 25 o 30 años, que era todo correo certificado para arriba. Bueno, ya había nacido ya o había aparecido el fax, ¿no? O fax o tal. Hoy en día, realmente, ¿qué servicio? Prácticamente todos los servicios son digitales, ¿no? Fabián, para concluir, da un mensaje positivo, por Dios, porque estos señores... ¿no? Yo he dicho algo muy positivo y es que nos llevemos bien. Creo que Bueno, no me ha parecido que os améis, No, a ver, yo creo que, nuevamente, o sea, al final las TIC son una herramienta fundamental que favorece el diálogo, que lo simplifica. Hombre, decía Rafael, bueno, todo es digital. Bueno, a día de hoy todavía tienes que llevar cosas en papel, todavía existen los sellos, las cartas, los burofax y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Estamos mejorando. Evidentemente no somos Estonia, un país altamente digitalizado, con altos índices de servicios digitales. ¿Pudiéramos serlos? Sí. ¿Qué tiene que haber? Compartición de intereses. ¿La tecnología es el problema? No. ¿Qué es necesario? Pues que los gestores públicos, los servidores públicos y las empresas compartan intereses, colaboren y desarrollen las soluciones. Es tan simple como eso. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Rafael, Fabián. Gracias a vosotros.